Vamos a continuar con la creación de nuestra autenticación. Estamos en el archivo Authentication Service y tenemos que hacer algunas cositas para ir completando esto. Primero, había mencionado que necesitábamos guardar los datos del usuario que está logueado para poder utilizarlo durante el resto de la sesión. Entonces voy a crear por acá abajo, vamos a ver, do is logged in. Vamos a crearlo acá abajo. Voy a crear un método para obtener el usuario actual, el que tiene la sesión iniciada. Ok, ese método lo que busca hacer es de los tokens que están guardados, decodificarlos y extraer de ellos la información del usuario. Entonces lo voy a usar tal vez, no sé si en uno o dos lugares, entonces lo voy a poner en un método, no es un método muy grande. Entonces tenemos que usar el servicio token. Perdón. Antes de esto, había notado que teníamos un detallito que había mencionado también sobre la interfaz, el usuario, que tal vez era más práctico hacer el usuario como una clase que tenerlo como una interfaz. Puedo crearlo aquí mismo, pero ya sería como ya desordenar. Lo que voy a hacer es aquí mismo en los modelos voy a crear un archivito, new file, le voy a poner user.ts. Ok, realmente lo que voy a hacer ahí es simplemente exportar. Voy a crear la clase usuario. Entonces vamos a exportar una clase, voy a llamar user. Ahorita va a chocar por la interfaz, ¿verdad? Pero vamos a cambiar lo que es la interfaz por la clase. ¿Por qué? Que ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver nuestra interfaz. Voy a llevarme los datos que están ahí. Ok, entonces voy a tener un ID usuario que va a ser de tipo string. Dentro de la definición de la clase, esos son atributos, entonces no pueden ir comas, no son miembros de un objeto. Y aquí hay que inicializarlo de alguna manera, si no nos lo estrila, ¿verdad? Okay, entonces este va a ser una cadena vacía. Realmente este usuario, esta clase, no sé por qué tengo password y role ahí. El password no sé qué hace ahí. Bueno, es que esa interfaz, esa va a ser una interfaz que usamos para sí, esa la estamos usando más bien para hacer la petición. Entonces este va a ser más bien la clase en el que voy a obtener los datos del usuario. ID usuario, nombre, va a ser una cadena, y esto acá lo vamos a inicializar como -1. Ok, todavía eso no tiene nada, no tiene ningún dato. Él exige, después de hacer el constructor, voy a borrarlo a ver si se me lo quita. Voy a crear un constructor. La idea de esto es hacerlo opcional y va a ser de tipo user. Ok, la idea de esto es poder instanciar, ya sea vacío, para que me resete y me cree una estructura del usuario, o con datos para agregar los datos y tenerlos en algún objeto que vaya a instanciarse. Entonces this ID usuario va a ser igual a el usuario. Ok, solamente en el caso de que tenemos que poner eso, ¿verdad? En el caso de que sea diferente a undefined, le vamos a asignar el user punto ID usuario. Es ID usuario, perdón, sí, el user.id usuario, en caso que no sea definido. De lo contrario, vamos a dejarlo como una cadena vacía.
Ok, entonces ID de usuario es igual a si user es diferente a no definido, le asignamos el usuario, de lo contrario una cadena vacía. Y lo mismo con los hombres, los otros, si nombre solo si user es diferente a undefined, user.nombre, de lo contrario cadena vacía, es igual a si user diferente a undefined, user.role. De lo contrario, igual le ponemos lo que habíamos asignado arriba. Ok, vamos a ver si con el constructor me permite dejarlo sin inicializar. Parece que sí. Ok. Sí, que aquí está asegurándose de que va a tener algún valor en algún momento. Ok, entonces esa sería la clase. Esa es la clase que vamos a usar en vez de la interfaz. Ok, y en todo caso, esta interfaz voy a cambiarle, como había mencionado también, a eUser. Ok, entonces ya todo lo demás va a estar echando humo, ¿verdad? Y también no va a chocar con nuestro usuario que acabamos de, nuestra clase de usuario que acabamos de crear. Ok, ahora sí, vengamos al principio de todo para ver dónde usamos user. Antes de importarlo, vamos a ver, aquí no usamos user. Bueno, en este no usamos user. Ok, en otras partes me va a dar error, pero cualquier cosa en las otras partes lo ocupo como interfaz, aquí lo ocupo como una clase. Ok, entonces voy a seguir con, voy a seguir creando el método, el doLogin. En el doLogin se llama ese método get usuario actual. Entonces vamos a ver, get usuario actual. Ahora sí. Entonces, en el caso de que no existan tokens, en el caso de que no exista ningún token, o sea que el valor token esté vacío, eso significa que no hay sesión iniciada. Simplemente voy a retornar new user. Ok, ese user lo vamos a importar. Lo vamos a importar. Ok, y nos aseguramos que lo importó de model user. Ok, la clase. Ok, entonces aquí simplemente me va a retornar eso. Ok, de lo contrario, vamos a decodificar el token. Vamos a poner token decodificado es igual a this punto el servicio token punto decode token. Ok, eso nos va a devolver el token decodificado y lo que vamos a retornar, o sea, en el caso contrario, ¿verdad? Vamos a retornar los valores que hay en el token. Ahora el token sí usaba el usuario. Vamos a ver el token en este decode token, servicio tokens. Ok, decode token. Ok, simplemente me retorna tal y como está el token decodificado y me trae los datos que vienen del backend. Ok, aquí todavía no lo hemos tocado los datos. Ok, esos datos lo que voy a hacer es voy a loguearlos. Voy a darles un log para mostrar qué contienen. Poner un return aquí para que no me esté mostrando el error. Ok, entonces ahorita solo quiero que me lo muestre. Cuando yo inicio sesión, va a llamar a getUser actual. En el doLogin vamos a llamar el getUser actual acá. Igual ese no va a quedar aquí, solo lo vamos a llamar getUser actual para que me muestre los datos. Ok, ahí lo único que va a hacer es darme una consola, un consolazo. Ok, entonces tenemos que iniciar sesión. Voy a tener algo más fácil para recordar. 8398-393. 8398-393. Ok, entonces la sesión iniciada. Se me olvidó poner ok, pero igual aquí podemos ver. Bueno, fade to low resource.
Estos son los datos. Y esto es el token. Vea que me lo puso. Me puso varias cosas porque hay varias impresiones. La que me interesa es esta, la que se está imprimiendo en la línea 72 de mi código. Ok, que es donde estoy logueando lo que hay en el token. Ok, entonces vemos que tenemos acá expiration, issue at y todo eso no me interesa. Lo que me interesa es el nombre y me interesa el rol. O sea, son los datos que me interesan para llenar el token. Okay, y eso, ¿cómo sé que me interesa? Esa es la clase que acabamos de crear. Entonces ahí es donde amarramos ahora las cosas, ¿verdad? Entonces aquí ya le hice el token. Ahora lo que quiero retornar es el objeto que contiene los datos. Eso. Entonces esto va a ser de tipo user, que es lo que me va a retornar, un objeto de tipo user. Y acá retornamos ahora sí el token con los datos. Ok, sabemos que en token D tenemos los datos que queremos. Entonces vamos a no vamos a crear otra variable, vamos a regresar un objeto que va a tener ID usuario. Esos campos son los que están en nuestra clase user, ¿verdad? ID usuario, nombre y rol. Ok, entonces ID usuario, que lo vamos a conseguir de token D y se llamaba nom. Ok, eso lo pueden ver acá, nom. Entonces es nom rol. Ok, entonces vamos a retornar el ID usuario, que es subject. ¿Dónde está? Subject, aquí está. Ok, aquí es lo que les dije, que tal vez íbamos a tener unos detallitos, que lo que él tiene como ID usuario, porque fue lo que recibió, fue el correo. Entonces podemos usar el correo, solo que tenemos que asegurarnos de hacer doble verificación. Ok, entonces no importa, eso es lo que voy a guardar. ID usuario es igual a token subject y después nombre, le vamos a asignar token de nom, y luego rol le vamos a asignar token de punto rol. Ok, entonces ahí estamos retornando los datos tal como son. Ok, entonces ya se retornan los datos. Esto lo voy a quitar. Esto está siendo llamado, que ya esto así queda, está bien así. Esto está siendo llamado desde se va a llamar desde el logout y desde do logout, perdón, y desde do login. Entonces ahorita lo estamos llamando desde do login, pero no lo vamos a llamar así. Ok, para eso vamos a empezar a trabajar ahora sí con lo que les dije que teníamos que usar para compartir por toda la aplicación nuestra información. Entonces vamos a ir acá arriba para definir. Acá lo voy a hacer acá para definir una variables. Vamos a usar algo que se llama subject con el subject behavior. Esto me sirve para usa observables para compartir información entre los diferentes componentes. Hay varias formas de hacer esto, pero ahorita lo voy a hacer así, que es como lo domino. Entonces user actual subject, okay, aquí instancio el behavior subject. Esto hay que importarlo. Así, ese que está ahí, behavior subject, le doy enter, ya me lo importó. Eso es de RxJS. Okay. Y el tipo de dato tengo que especificarlo, va a ser tipo user, por eso es que necesitaba que fuera una clase. New user. A yo llamar new user así, sin datos, ya sabemos que nos va a instanciar un objeto vacío, o sea, con los datos vacíos. Ok, como están acá abajo, según esto me lo va a instanciar con estos valores de acá. Vamos a cerrar las interfaces. Ok, entonces, ¿cómo seguimos usando eso? Tenemos ahora que hacer public, eso es lo que se va a ver desde afuera, el usuario actual.
pues vamos a hacer un getter para no tener que llamarlo como método. Es igual a this punto user actual subject. Okay, y aquí lo hacemos as observable, como observable. Okay, ahí tenemos ya gran parte hecha, ¿verdad? Ahora, ¿qué necesitamos para poder, bueno, para poder tener acceso a eso? Lo que vamos a hacer, voy a crear aquí arriba un getter, el valor del user actual, que va a ser de tipo user. Eso para no tener acceso directo, también lo puedo hacer privado. Return this user actual, es user subject, user subject punto value, user actual subject punto value. Ok, en esto viene nuestro valor porque nosotros se lo vamos a asignar, no se lo hemos asignado todavía, pero el valor que va a obtener ahí ahorita va a tener un objeto de user vacío. Ok, ¿dónde lo vamos a definir? Ahí mismo en doLogin. Ok, porque cuando yo hago el login, aquí cuando le damos login, login llama doLogin, que me va a guardar los tokens y me va a colocar en la variable los datos. Entonces, eso lo vamos a hacer aquí. Entonces, aquí lo que tenemos es simplemente obtener los datos y pasarlos al object al subject. Vamos a ver, do login acá. Ok, this user actual subject punto next, que es el observable, y así lo vamos a obtener. Punto next. No voy a entrar en mucho detalle en el funcionamiento de eso porque es un tema un poquito amplio, pero ahí lo van entendiendo en el uso, cómo se puede usar. Punto next. Y tenemos que decir el valor que queremos usar, que sería this.getUserActual. Ok, que sería esto. Entonces él obtiene, ya vimos que esto nos muestra los datos. Podemos poner esto aquí para que sepan que esto a toda la aplicación. Entonces ya esto realmente lo que hace es guardar un observable y solo hay que inscribirse desde cualquier parte de la aplicación a ese observable y ya tenemos los datos ahí. Ok, que es lo importante. Ok, entonces ahí ya tenemos, al menos para lo que es el logueo, vamos a consultarlo desde otro lado, ¿verdad? Para poderlo ver. Un lugar muy interesante es, por ejemplo, cuando yo hago el login, que había dicho que teníamos que hacer el login aparte, pero esto era importante cuando yo hago el login, que el login automáticamente me obtenga los datos y me los muestre o sea, donde tenga que mostrarlos, tal vez en la parte del navbar o en algún lugar por el estilo. Ok, vamos a concentrarnos sí, en la parte del logueo de los datos. Vamos a probarlo en el sidebar. Vamos a ver cómo se ve ese sidebar. En el sidebar tenemos que dije que tal vez aquí podíamos poner el nombre del usuario. Ok, también lo puedo poner al lado del botón o a un lado del botón. Voy a ponerlo acá. Después ustedes lo pueden ubicar donde quieran. Vean que aquí son dos archivos diferentes, ¿verdad? Entonces voy a abrir el SiteNav. Vamos a ver SiteNav. Componentes. SiteNav. Voy a abrir el TS y el HTML. Ok, ahora el TS. Porque TS, no, ese no es el TS. TS y el HTML quiero. Ok, el CS no. Solo me está abriendo uno, no hay espacio. Bueno, vamos a abrir el. Ok, el TS. Está al final por eso. Voy a cerrar el interceptor, el environment, el config, lo que no estoy usando ahorita lo voy a cerrar. Ok, y el CSS.
token service, cliente service, es cliente PHP. Tengo muchas cosas abiertas. Browser. Ok, vamos al sitemap. Necesito el sitemap acá. Ok, en el sitemap vamos a declarar una variable acá arriba. Vamos a ver, lo voy a poner acá. Vamos a llamarle nombre. Igual, hay una forma en que yo me puedo suscribir. Vamos a hacerlo con la suscripción normal, después lo cambio cuando funcione. Podemos hacerlo así directamente y suscribirnos usando el sin arroba, pero vamos a hacerlo normal. Simplemente lo voy a declarar de tipo string y lo voy a igualar a cadena vacía. Tipo string, cadena vacía. Ahora necesitamos cuando se inicializa, o un constructor puede ser también, pero vamos a ponerle un init. Ok, vamos a ponerle un init y vamos a implementarlo acá. Implements an init. Ok, ahí me lo debe importar ahí en el core. Ahí está. Y vamos a crear el método acá abajo. Okay, eso tiene que ser dentro de acá. Vamos a ver aquí. Eso es solo un arreglo. Puedo ver eso arriba. Aquí abajo los métodos. Ok, entonces implemento el ng init. Y aquí en el ng init vamos a inyectar primero, que no lo estoy haciendo. Vamos a inyectar el servicio de autenticación. Y ese sería el vamos a ver, Authentication Service. Ok, el de nosotros, Ok, para poder usar vamos a inyectarlo. Y acá abajo vamos a decir, entonces vamos a suscribirnos ser en punto user actual y nos suscribimos a él. Recibimos un resultado. La idea es asignarlo, ¿verdad? This.nombre es igual a res.nombre. Ok, ahí tenemos el nombre. Esto lo vamos a agregar en nuestro HTML para poderlo visualizar. Vamos a ver nuestro HTML acá. Ok, y teníamos, este es el sitemap component. Vamos a ver el header, electro home. Vamos a ponerlo aquí en este mismo como otro h2. Vamos a ponerlo ahí. Nombre. Ok, estilos y eso. Después se le puede acomodar el estilo que queramos, centrarlo y todo lo demás. Ok, vamos a ver qué resulta de todo eso. Ok, ahorita está el espacio, pero no está. Igual tenemos que arreglarlo para cuando hagamos esto, que también se nos oculte, ¿verdad? Ok, tenemos que iniciar sesión. Ahí tiene una sesión. Enviar. Ok, y ahí nos pone Roy. Ok, vamos a volver a nuestro código. Ok, había mencionado algo sobre la suscripción y todo eso. Nos hemos estado suscribiendo y es mejor abordar el tema porque no hay mucho tiempo para los detalles así después. Cada vez que yo me suscribo en algo, estoy en la responsabilidad de desuscribirme, ya que crea memory leaks, o sea, memorias, pérdidas de memoria, ¿no? O puede ocasionar problemas, y lo hace más lento porque se
se llena la memoria de cosas. Ok, hay varias formas. Puedo hacer un ng on destroy y de suscribirme tendría que asignar esto a algo para luego usarlo para desuscribirme. O podemos usar que es el de suscriptor automático, por decirlo de una forma. Ok, lo que voy a hacer, voy a declarar acá un atributo. Como el atributo trae todo el usuario, entonces lo voy a llamar usuario. Puede ser usuario, solo que ese tiene un signo de dólar al final. Eso me indica de que es un objeto, un observable. Lo voy a usar como observable. Ok, acá dos puntos, voy a poner observable, enter por si no está importado, y tengo que poner un tipo de dato. El tipo de dato va a ser user, que le voy a dar enter para que me lo importe. Ok, vamos a ver, observable user. Ok, solo tenemos que inscribir. Ok, aquí está con un error, pero es porque es nulo, entonces lo vamos a poner permitir nulo, punto y coma. Ok, ese nombre ya no lo vamos a usar. Entonces aquí abajo lo que hacemos es con esto le voy a asignar en este momento. Lo que hago es asignar, en vez de hacer el subscribe y todo eso, ya no me voy a suscribir. Voy a poner this usuario, así con el signo dólar, es igual a eso que está aquí abajo, ¿verdad? Out user actual. Ok, y como user actual es un getter, entonces no necesitamos poner los llamados, ¿verdad? Si fuera una función, sí, pero es un get, una función normal, un método normal. Con esto lo voy a comentar. Ok, eso es lo único. Vean la diferencia. Asigné una variable e hice esto. Tan sencillo. Si no estoy usando un pipe y eso, entonces con esto es más que suficiente. Simplemente asignarlo. Y el otro cambio, él sí tiene un pero, ¿verdad? Que igual no sirve. Aquí tengo que usar hacerlo diferente. Tengo que acá crear vamos a hacer un if. Vamos a hacerlo con el ng if es igual a, entonces aquí voy a poner, la idea es que si existe el usuario, ok, si existe el usuario, entonces le ponemos el pipe ahí, un async pipe. Ese es un pipe diferente y puedo darle un alias. Puedo ponerle as user, por decir algo. Puedo llamarlo usuario si quiero para no usarlo acá, y aquí simplemente llamo user.nombre. ok, y eso me tiene que dar exactamente lo mismo, así como está. Vean que esto, si esto no tiene nada, entonces el h2 no va a existir. Ok, el h2 no existe. Entonces ese sería el cambio. Vamos a la página. Vamos a ver si ya la sesión cerró. Bueno, ya cerró porque no hay nada ahí. Inicio sesión. Creo que ya me lo debería hacer. 8398 393. Listo. Ok, ahí me puso ROI. Funciona igual. La diferencia con los dos métodos es que una vez que se cierre el componente, él se desuscribe automáticamente. No tengo que hacerlo manualmente. Ok, voy a dejar el video acá.